Dios Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido venir aquí, delante de tu presencia, habiéndonos congregado tú, Señor, a tu pueblo para tu gloria. Señor, en esta mañana venimos reconociendo nuestra debilidad, nuestro pecado, pero descansando, Señor, en la esperanza de un Dios misericordioso y lleno de gracia, que no solo nos ha dado a su Hijo para rescatarnos de nuestro pecado, para hacernos sus hijos, sino un Dios, Señor, que está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos, Señor, para ser los fieles que tú deseas que seamos. Que tú nos ayudes en esta mañana a ver en tu palabra la verdad que tú tienes para nosotros, y que obres en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo para encender ese fuego de ese amor que tú has puesto en nuestros corazones por tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, por los niños y aquellas personas que tú has traído aquí, Señor, que no conocen a nuestro precioso Salvador Jesucristo. Que por medio de tu palabra, Señor, tú los traigas a sus pies y los salves. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestras oraciones son escuchadas únicamente por los méritos de aquel que está sentado a tu diestra gobernando, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Y abrimos nuestras Biblias en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 9. Ya lo he dicho antes, pero por el tema del sermón de esta mañana, es importante que se vuelva a repetir. Uno de los mayores problemas y de los más evidentes de la sociedad en la que vivimos es que las personas no desean comprometerse con nada. Superficialmente dan la impresión de estar comprometidos con aquello que aman, pero cuando examinamos a profundidad sus vidas, vemos que no es así, que de hecho está muy lejos de serlo. Y esto es evidente en muchos ámbitos de la vida de las personas. Lo vemos en los deportes, como miles y miles de personas llenan los estadios semana a semana, y cuando su equipo le está yendo mal, ya ni van a apoyarlos ni desean seguirlos. Lo vemos, por ejemplo, también en el ámbito laboral. Muchas personas van y se comprometen a trabajar con alguna institución, pero en el momento en que sienten que se les está exigiendo algo más, o se les está corrigiendo por algo que están haciendo mal, renuncian, porque no están comprometidos de lleno con aquel trabajo o con aquella institución. Lo vemos también en el ámbito familiar, como personas, esposos y esposas, en algún momento de sus vidas no son fieles a aquel pacto que habían hecho el uno con el otro, con ese compromiso hecho, y se divorcian. Las parejas buscan estar lo más comprometidas posibles, siempre que tengan la posibilidad de separarse sin muchas complicaciones. ¿Para qué casarse? Es lo que escuchamos hoy. Mejor unirse o estar unidos sin compromisos. Por eso tenemos en nuestros días una de las tasas más altas de divorcios en el mundo. Las personas buscan, en lugar de casarse, vivir juntas, convivir juntas, en unión libre, como llaman.
¿Por qué? Porque no desean estar comprometidos totalmente con esa persona, sino que en el momento en que empiecen a haber problemas, como los hay en todos los matrimonios, tener ellos la posibilidad de escapar, de huir, sin tener las consecuencias morales y económicas que trae un matrimonio o un divorcio. Pero, ¿cuál es la raíz del problema? ¿Cuál es la raíz de ese problema de la falta de compromiso de las personas? Es nuestro egoísmo. Nuestro egoísmo. El problema en realidad no es que las personas no deseen comprometerse con otras. El problema es que nuestro compromiso es exclusivamente con nosotros. Y ese compromiso con nosotros mismos nos hace incapaces de comprometernos con los demás. Es nuestro egoísmo. La meta y prioridad de las personas siempre es satisfacer sus propios deseos, sus propias metas antes que las de los demás. Y esto mismo lo vemos en el cristianismo. Una de las descripciones que usó el pastor Alexander cuando dio la clase de eclesiología aquí el año pasado fue esta: la compromisofobia. Y esa enfermedad no es solo del mundo, ocurre dentro del cristianismo. Muchos creyentes padecen de la enfermedad de la compromisofobia y andan brincando de iglesia en iglesia porque no desean comprometerse con ninguna, y profesan fe en Jesucristo, pero no desean comprometerse totalmente con Él en obediencia. O son miembros de alguna iglesia, por ejemplo, y tratan la membresía de esa iglesia como si fuera la membresía de cualquier club social, en donde lo único que se les pide es dinero. Pague la mensualidad y punto, ya es miembro de aquí. Y tratan la membresía de la iglesia de esa manera, porque no están totalmente comprometidos con el Señor. ¿Cuál es el problema? El egoísmo. El egoísmo, el egocentrismo, estar centrados en nosotros mismos, en nuestros deseos, en nuestras metas. Por eso esta serie de sermones que vamos a tener del capítulo 10 de Nehemías van a ser tan importantes para nosotros, porque se va a tratar del tema del compromiso de los creyentes y de la iglesia con Dios. El día de hoy vamos a ver la razón por la cual debemos estar comprometidos con Dios. Y en los siguientes sermones vamos a ver no solo lo que esto significa, lo que significa estar comprometidos con Dios, sino cómo se manifiesta nuestro compromiso con el Señor. Y Nehemías va a tocar aquí diversos ámbitos en nuestra vida en la cual vamos a demostrar si estamos o no comprometidos con el Señor. En el matrimonio, la familia, en el día domingo y luego en la iglesia. Leamos entonces Nehemías, empezando en el versículo 38 del capítulo 9 hasta el versículo 29 del capítulo 10. Esto dice la palabra del Señor. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc, Arim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruch. Versículo 7, Mesulam, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgai y Semaías. Estos eran sacerdotes. Y los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Enadad, Cadmiel,
sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaía, Rehob, Hasabías, Zacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani y Beninu. Los cabezas del pueblo: Paros, Pahat Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigvai, Adin, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besai, Arif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulam, Hesir, Mesesabeel, Sadoc, Hadúa, Pelatías, Anán, Anaías, Oseas, Ananías, Asub, Jalohes, Bilha, Sobek, Reum, Hasabna, Maasías, Ahías, Hanán, Anán, Maluc, Arim y Bana. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Espero que ya para este momento, para todos nosotros, sea claro que lo que Nehemías nos ha venido contando desde el capítulo 1 es que Dios ha estado haciendo algo en medio de su pueblo. Dios ha movido su mano y ha movido los corazones de su pueblo para volverlos a su palabra, para edificarlos espiritualmente. No hizo milagros, ni sanaciones, ni profecías. Eso no es el avivamiento bíblico. El verdadero avivamiento bíblico es aquel en que Dios mueve a su pueblo y lo lleva a su palabra, aquello que había sido olvidado. Fue por medio de esa palabra que Dios hizo entender a los judíos no solo quién era Él, sino también quiénes eran ellos y qué habían hecho ellos en contra de este gran Dios, de este Dios santo, cómo ellos habían abandonado y traicionado a Dios. Y fue también como ellos se dieron cuenta del castigo que pesaba sobre sus cabezas. Y la semana pasada pudimos ver cómo después de haber estado por varios días escuchando y meditando en la palabra de Dios, el pueblo se presenta ahora delante del Señor como un solo hombre. Y Nehemías nos cuenta que se presentaron confesando sus pecados y adorando a Jehová su Dios. Y en esa oración, en Nehemías capítulo 9, la oración más larga registrada en la Biblia, los levitas, representando al pueblo, se presentan delante del Señor ahora esperanzados en la promesa que Dios le había dado a Abraham. Ellos han aprendido acerca de Dios, acerca de sí mismos, acerca de su pecado, pero han escuchado también acerca del pacto que ellos quebrantaron, ese pacto en Sinaí, en donde su pueblo prometió obedecer a Dios en todo. Y ellos se dieron cuenta que ellos habían quebrantado ese pacto. Pero estudiando las Escrituras también se habían dado cuenta que Dios había prometido algo, un pacto antes que el de Sinaí. Un pacto hecho de Dios con Abraham, en donde Él les había prometido a ellos una promesa muy especial. Ellos no estaban en la tierra que Dios le había dado a Abraham y a su descendencia, no porque Dios fuera infiel, sino porque ellos habían sido infieles al pacto hecho con Dios en Sinaí. Y sin embargo, su confianza estaba puesta en este Dios fiel, que guardaba su pacto, que guarda el pacto, aquel pacto hecho a Abraham, en donde no solo le había prometido una descendencia innumerable, una tierra prometida, sino que le había prometido también una promesa, una simiente singular por medio de la cual Él bendeciría no solo a Israel, sino a todas las naciones.
Los judíos saben que en el presente están afligidos por causa de su pecado, pero su esperanza está puesta en Dios, en este Dios, el Dios de Abraham. Y así es como llega el pueblo al versículo 38 del capítulo 9. Esperanzado. Y el propósito de presentarse delante de Dios es para comprometerse con Él. Para comprometerse con Él. El sermón entonces consta de 2 puntos. Y el primer punto que vamos a ver es este: la respuesta lógica del pueblo judío al entender la palabra de Dios. La respuesta lógica del pueblo judío al haber entendido la palabra de Dios. Como dije, Israel ha entendido por medio de las Escrituras. Tienen 24 días de estar estudiando y escuchando y entendiendo la palabra de Dios. Y ellos han entendido por medio de la palabra que la situación en la que ellos están es grave, pero que hay esperanza. Ellos han entendido que ellos han violado el pacto hecho por ellos con Dios, pero han entendido que ellos están vivos en ese momento, que Dios aún está tratando con ellos por lo que Dios le había prometido a Abraham. Dios le había prometido al Mesías, y el Mesías vendría de Israel, y Dios no los había aniquilado por causa del Mesías, por esa promesa. Y ellos estaban vivos únicamente por causa de la promesa hecha a Abraham. Y recuerden que en el pacto con Abraham que vemos nosotros en Génesis 15, Abraham no hizo nada. Ese pacto fue un pacto hecho por Dios únicamente. Dios se reúne con Abraham y le dice todas esas promesas que le va a dar, especialmente esa promesa singular, esa simiente singular. Abraham toma un becerro, un carnero y creo que una oveja, los sacrifica y los parte en 2. Y en eso Dios hace caer en un sueño profundo a Abraham. Y es Dios el único que pasa en medio de los animales, confirmando el pacto. En la antigüedad, cuando 2 personas entraban en un pacto, en comprometerse uno con el otro en ciertas cosas, eso era lo que hacían. Sacrificaban un animal, lo partían y cada uno pasaba en medio del animal, para demostrar que si alguno de ellos no cumplía con su parte, eso era lo que les iba a pasar, iban a morir. Y eso es lo que el pueblo de Dios entiende de Génesis 15. Ellos probablemente hayan estudiado eso. Y ellos entienden que Dios ha jurado darles a ellos todas esas promesas hechas a Abraham. Y esa es su esperanza. Esa es su esperanza, esa fidelidad de Dios. Ellos mismos dicen: tú has guardado tu palabra. Ellos saben que ellos pueden confiar en que Dios los restaurará por esa promesa hecha a Abraham. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Porque esto es lo importante. ¿Qué hizo el pueblo cuando entendió esas buenas noticias de Dios? Versículo 38. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Cuando el pueblo entendió la palabra de Dios, lo que Dios le había prometido a su padre Abraham, lo único que pudieron hacer fue comprometerse con el Señor, hacer un pacto con Él. Cuando el pueblo entiende las buenas noticias, lo único que pueden hacer es hacer una fiel promesa, que vamos a ver cuál es en el versículo 29. Noten esa frase: a causa pues de todo esto, el resultado de haber entendido esas buenas noticias que proclamaron en el capítulo 9, es este pacto. Ese fue el resultado de entender lo que Dios les había prometido en Abraham. Un pacto es un compromiso, es un contrato que hace una persona con otra, en donde se compromete a hacer cualquier cosa. Es una promesa, una fiel promesa. Pero lo que nos debe quedar claro es que el pueblo hace este pacto porque entendieron
lo que Dios había prometido a ellos, como descendencia de Abraham, de bendecirlos por medio de esa simiente, de restaurarlos, de protegerlos a ellos. Y la única respuesta lógica para ellos fue entonces comprometerse con este Dios fiel. La Biblia está llena de este tipo de pactos del pueblo de Dios para con Dios. Llena. En Josué 24, por ejemplo, después de que Josué le ha recordado al pueblo que Dios les había dado por gracia tierras que ellos no cultivaron, ciudades que ellos no habían edificado, viñas y olivares que ellos no habían plantado, Josué le dice al pueblo lo siguiente en Josué 24, versículo 14: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si ustedes han entendido lo que Dios les ha dado, ahora témanle y sírvanle. Y cuando el pueblo entiende realmente lo que Dios ha hecho, ellos dicen: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y ellos juraron y se comprometieron y dijeron en el versículo 21: a Jehová serviremos. Ellos se comprometen habiendo entendido lo que Dios había hecho. Ahora ellos demostraron que son incapaces hasta de cumplir ese compromiso. Eso demuestra nuestro corazón. Y Josué procedió entonces a escribir esas palabras en el libro de la ley de Dios y a levantar piedras. Y él les dice: estas piedras van a servir de testigos contra ustedes si ustedes no cumplen el pacto que han hecho con Dios. Y esas piedras sirvieron de testigos en su contra. Y ellos estaban ahora en el exilio por causa de ese pecado, de haber transgredido ese pacto hecho con Dios. El rey Ezequías es otro ejemplo de lo mismo. Cuando él entendió que el castigo que había sobrevenido a Israel por causa de haber profanado, de no haber adorado a Dios de la manera que él había estipulado, cuando él encuentra en la ley de Dios cómo Dios deseaba ser adorado, él reúne al pueblo y le dice: ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Y se propuso que limpiar el templo de Dios de todas las abominaciones de las que lo habían llenado y adorar a Dios de la manera que él lo había estipulado. Pero él se comprometió habiendo entendido la palabra de Dios. Y el otro ejemplo que deseo mostrarles es el del rey Josías, el otro avivamiento bíblico en el que se parece mucho al de Nehemías. Cuando el pueblo había olvidado y despreciado por años la palabra de Dios, de pronto Dios hace que ellos encuentren de nuevo el libro de la ley. Y cuando el rey escucha lo que estaba escrito allí, él reúne a todo el pueblo y les lee la ley de Dios a ellos. Y en 2 de Crónicas 34-31 dice: y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Cuando Josías entendió su pecado, cuando él entendió de la palabra de Dios quién era Dios, cuando entendió lo que Dios había prometido para ellos como su pueblo, ¿qué hizo? Se comprometió con el Señor, con guardar sus mandamientos y estatutos. La Biblia es muy clara que cuando el pueblo de Dios entiende su palabra, buscará comprometerse cada vez más con Él. Eso es lo que hace el pueblo de Dios. Eso fue lo que hizo el pueblo aquí en Nehemías capítulo 10. Ellos entendieron lo que Dios había hecho por ellos y lo que Dios había prometido hacer en ellos. Y lo único que pudieron hacer fue comprometerse con el Señor. Ahora quiero ver como el primer subpunto de este punto, para que aprendamos la naturaleza de ese pacto, algunas características de este pacto que Judá hace con Dios.
Primero, fue un compromiso personal. Es decir, lo que tenemos en Nehemías es un compromiso en donde cada individuo del pueblo se compromete a hacer esto. Empezando en el capítulo 10, nosotros tenemos los nombres de aquellos que firmaron ese pacto. Y tenemos empezando ahí los nombres de los líderes. El compromiso empieza con los líderes del pueblo de Dios. Y tenemos ahí a Nehemías, el gobernador. Y leemos un nombre ahí, Sedequías, un nombre que no hemos leído hasta el momento. Y pensaríamos que es un líder ahí. Pero la pregunta es, ¿por qué no leemos si es un líder? ¿Por qué no leemos antes de él? Bueno, muchos académicos piensan que él era el secretario de Nehemías. Y en la antigüedad, cuando un secretario estaba escribiendo lo que el gobernante o el líder estaba diciendo, o el rey, él ponía su nombre ahí. Entonces muchos creen que Sedequías era el secretario de Nehemías, y por eso él se incluye ahí. Pero piensen en esto. ¿Cuál es el nombre a la par de Nehemías que uno esperaría encontrar ahí entre los líderes de Israel? Esdras. Y no lo vemos ahí. Ahora pareciera raro. Pero empezando en el versículo 2 dice un nombre. Empezando del versículo 2 hasta el versículo 8 nos habla de los nombres de las familias de los sacerdotes. Estos no son los sacerdotes individualmente, sino está hablando de las familias de los sacerdotes. Y empieza con una familia, Seraías. En Esdras capítulo 7 versículo 1 se nos dice: pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías. Ahí está Esdras. El primer nombre de la familia de los sacerdotes ahí es la familia de Esdras. Esdras está incluido ahí entre el liderazgo, comprometiéndose con Dios. A partir del versículo 9 al versículo 13 están incluidos los nombres de los levitas. Los nombres de los levitas que estaban trabajando ahí en el templo. De los versículos 14 al 27 se nos habla de 44 de las familias nobles de Israel que estaban haciendo un pacto ahora con Dios. Las familias nobles. Y en el versículo 28 se nos hace una descripción general del resto de aquellos que firmaron ese pacto. Dice, el resto del pueblo, todos aquellos hombres y mujeres que tenían discernimiento, que podían entender, todos ellos también firmaron, junto a sus líderes, levitas, sacerdotes y los nobles. Todos entendieron la palabra de Dios y se comprometieron a hacer esto, comprometerse con Dios, con su palabra. Segundo, fue un compromiso público. Es decir, fue un pacto registrado en frente de muchos testigos. Cada judío ahí le iba a servir de testigo al otro si cumplía o no ese pacto que estaban ahí firmando. Cada uno. Si uno veía a otro que no estaba haciendo la voluntad de Dios, siguiendo la palabra de Dios, le iba a servir de testimonio. Y usted acaba de quebrantar el pacto que usted firmó con Dios o delante de Dios. Tercero, fue un compromiso específico. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, el pueblo no afirma una serie de estipulaciones generales, vagas, a cumplir, sino que escoge muy bien sus palabras para definir específicamente en qué se estaban comprometiendo con Dios. Versículos 28 y 29. El resto del pueblo, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, eso es importante, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar. ¿Qué iban a jurar? Esto: que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor.
No era algo vago, sí, nos comprometemos hoy con Dios, punto. No, nos vamos a comprometer con Dios así, siguiendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos y estatutos. Algo específico que podía ser testificado en contra si alguien no lo hacía. Si alguien se casaba, como vamos a ver el otro domingo, con alguien que no era del pueblo de Dios, habían testigos. Usted está yendo contra la palabra de Dios. Usted ha pecado contra este pacto que usted acaba de firmar aquí. Entonces habían cosas específicas. Ellos habían escuchado, entendido la palabra de Dios, y entonces el pueblo se compromete a andar y obedecer como Dios dijo claramente en su palabra. Segundo, su punto, la esencia de este pacto. ¿Cuál es la esencia de este pacto? El pueblo no está prometiendo comprometerse con la palabra de Dios así nomás. El pueblo está prometiendo comprometerse con Dios, con Él, el dador de esa palabra. Muchos pueden decir, yo estoy comprometido con Dios, vea la vida que tengo, pero no hay un amor por Él. Usted puede reformar su vida, venir a la iglesia, aparentar, respetar el mandamiento que dice que no debemos dejar de congregarnos, sin tener que decir que usted está totalmente comprometido con Dios. Usted puede no haberse divorciado de su esposa y querer decirle al mundo que usted está obedeciendo y está comprometido con Dios, sin tener claramente o realmente estar usted comprometido con Dios. Este pueblo no, al decir que se estaban comprometiendo con la palabra, estaban afirmando su compromiso con Dios. Comprometerse con Dios era comprometerse a servirle a Él. Eso fue lo que dijo Josué. Eso fue lo que hizo Ezequías. Eso fue lo que hizo Josías. Ser obediente a su voluntad expresada claramente en su palabra. El gran problema de Israel no era su falta de compromiso. El gran problema de Israel era su compromiso exclusivo para seguir lo que ellos querían hacer. No para seguir a Dios, sino para hacer lo que ellos quisieron hacer. Y ese compromiso exclusivo con ellos mismos trajo a Israel gran cantidad de abominaciones e idolatrías. Porque ellos estaban comprometidos, pero no con Dios, con ellos mismos. Lo mismo que hizo Adán fue lo que ellos hicieron al compartir su naturaleza. De hecho, cuando Dios le da a Israel los 10 mandamientos en Sinaí, lo que Dios les dice es esto: ustedes me pertenecen a mí, por lo tanto lo que ustedes deben hacer es estar comprometidos totalmente conmigo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo, Dios. Por lo tanto, su compromiso es conmigo. Me servirán a mí. No tendráis dioses ajenos delante de mí. Ese es el mandamiento. Porque el problema de Israel no era falta de compromiso, no era que su compromiso estaba mal enfocado. Su compromiso era exclusivamente con ellos mismos y no con Dios. La esencia del pacto la encontramos aquí en el versículo 29, que ellos andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Pero de nuevo es importantísimo que entendamos que esto es consecuencia de haber entendido la promesa de Dios hecha a Abraham en favor de su pueblo. Esa es la consecuencia. Segundo punto,
la respuesta lógica del creyente al entender el Evangelio. La respuesta lógica del creyente al entender el Evangelio. Y es aquí donde nosotros entonces debemos aplicar esta porción de la Escritura a nosotros mismos. Porque pregúntense lo siguiente: ¿cuál debe ser la respuesta lógica, la respuesta más razonable de todo creyente al entender el Evangelio? Porque mi propósito la semana pasada al mostrar lo que era el Evangelio en Nehemías 9 fue traernos específicamente a esta pregunta hoy. ¿Cómo debe responder el creyente al Evangelio? Y lo que nos dice este texto en Nehemías 10 es que el creyente debe hacer exactamente lo que hizo el pueblo de Dios en el siglo V antes de Cristo con Nehemías. Que habiendo entendido el Evangelio, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús para su gloria, habiendo entendido eso, nos comprometamos de lleno, totalmente con el Señor. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo único lógico. Eso es lo único razonable que debe hacer el creyente que ha entendido el Evangelio. Cuando los fariseos llegaron a Jesús y le preguntan sobre el gran mandamiento, ¿cuál es el gran mandamiento? Probándole, Jesús le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Dios es nuestro Rey, Él es nuestro Creador, Él es nuestro amo y Señor, y a Él le debemos toda nuestra lealtad, toda nuestra fidelidad, toda nuestra vida a Él. Y el primer mandamiento manifiesta ese deber de toda criatura para con Dios. Sin embargo, así como fue la acusación de Jesús a los fariseos, todos los hombres hemos violado ese primer y gran mandamiento. Todos. La semana pasada leímos en Romanos 3 la acusación de Pablo. Versículo 9: ¿qué pues? ¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos, los gentiles? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Violación del primer mandamiento. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos los hombres hemos violado ese primer y gran mandamiento, habiéndonos comprometidos ¿con quién? Con nosotros mismos, siguiendo lo que desea nuestro perverso corazón antes que la voluntad de Dios. Es lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses. Él les dijo a ellos: ustedes antes estaban comprometidos con los ídolos, pero cuando Dios los salva, ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios. Pero antes estaban comprometidos con los ídolos. Esa es la razón por la cual Pablo le dice a los efesios que todos los hombres, por nuestra naturaleza, somos hijos de ira. El gran pecado de los hombres, como dije, no es falta de compromiso, es nuestro compromiso exclusivo con nosotros mismos. Y por eso es que los hombres están acusados de pecado y están bajo la ira de un Dios santo, yendo al infierno por sus pecados. Sin embargo, hermanos, la Biblia está repleta de afirmaciones como estas: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
O esta: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados seremos salvos por su vida. O este: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él, también con Él, todas las cosas? O este: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O este último: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La Biblia está repleta de ese tipo de afirmaciones. Y esas son las preciosas verdades que entendemos en el Evangelio. Que nosotros, siendo pecadores, rebeldes, transgresores, criminales, enemigos de Dios, en lugar de Dios castigarnos a cada uno de nosotros, Él envió a su Hijo, lo hizo como un siervo como nosotros, y a Él lo hizo pecado, y derramó esa ira que estaba sobre nosotros, sobre su Hijo, y lo mató a Él, para salvarnos a nosotros, para darnos a nosotros lo que tanto carecíamos: la justicia de Dios. Eso hizo Dios por nosotros, hermanos. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias que Dios nos ha revelado en su palabra. Entonces les vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿qué debe hacer el creyente por causa del Evangelio? ¿Cuál es la respuesta lógica de todo creyente al entendimiento de las buenas nuevas de Dios en Cristo? Lo único razonable, lo único lógico que hace el creyente que ha entendido el Evangelio es comprometerse con Dios. Eso es lo único que cabe. Usted no puede decir haber entendido el Evangelio y no estar comprometido totalmente con el Señor. Usted no puede decir haber entendido el Evangelio y decir: Cristo es mi Salvador, pero Él no es mi Señor. Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 9, versículos 23 y 24, después de que Pedro hace esa confesión de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Es decir, si usted ha entendido quién es Jesús, si usted ha entendido lo que Jesús ha hecho por usted, entonces lo único lógico es que usted tome su cruz, ese instrumento de muerte, mate su cuerpo, mate su carne, mate sus deseos, muera todo y lo siga. Eso es lo único que cabe. Si usted no está dispuesto a comprometerse con el Señor de esa manera, usted no es cristiano. Usted no ha entendido el Evangelio. Cuando miles y miles de personas venían al Señor buscándole, Él les dijo en Lucas 14, versículos 26 y 27: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es decir, si usted está más comprometido con su padre, con su madre, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus nietos, con su trabajo, con sus deseos, con su vida, usted no puede ser discípulo de Cristo. Usted debe estar comprometido exclusivamente con el Señor. Eso es lo que el Señor pide. Ser discípulo del Señor implica tener un compromiso exclusivo con Él y hacer morir todo aquello que me aleja de su palabra y que me aleja de serle obediente a Él. Morir a eso, matarlo en la cruz. Esa es la única respuesta que cabe a la comprensión correcta del Evangelio. Y a lo largo de la historia humana o de la historia de la iglesia,
hombres han dejado para las generaciones futuras testimonio de compromisos como estos, de lo que implica ser un verdadero discípulo de Cristo. Jonathan Edwards, el más grande teólogo que haya existido en los Estados Unidos, a sus 17 años escribió lo que se conocen como las resoluciones de Jonathan Edwards. Un compromiso con Dios a sus 17 años. Cuando yo leo esas resoluciones, a mí me da vergüenza de no tener la madurez espiritual que tenía este joven a sus 17 años, de no estar comprometido con el Señor como estaba este joven a los 17 años. Él empezó a escribirlas el 18 de diciembre de 1722 y terminó el 17 de agosto de 1723. Le tomó 8 meses escribirlas. Y George Claghorn escribe de esta resolución lo siguiente: la intención principal de las resoluciones era producir un alma preparada para la eternidad con Dios. Servían como un grupo de guías prácticas del día a día para alcanzar esa meta. Edwards juró a sí mismo estudiar las Escrituras sobre todos los demás libros y a orar sin cesar. Jesús debía ser confiado como Señor. Ese fue el propósito por el cual Edwards escribió sus resoluciones. Y vean, por ejemplo, unos ejemplos de lo que él resolvió hacer. Él dice, resolución número 1: tomo la resolución de que voy a hacer todo aquello que piense que sea más para la gloria a Dios y mi propio bien, beneficio y placer durante mi tiempo, sin ninguna consideración del tiempo, ya sea ahora, tras millares de años. Me resuelvo a hacer cualquier cosa que sea mi tarea y deber para el bien y la ventaja de la humanidad en general. Resolución número 4: resuelvo nunca hacer ninguna clase de cosas, ya sea en el alma o cuerpo, menos o más, que tienda a minorar la gloria de Dios. Resolución número 9: tomo la resolución de pensar mucho, en todas ocasiones, acerca de mi muerte y estar atento a todas las circunstancias que van ligadas a esa realidad. Un joven de 17 años resuelve pensar todos los días acerca de su muerte. ¿Cuántos de nosotros pensamos en eso? Resolución número 12: tomo la resolución de que si me deleito en algo como una gratificación para mi orgullo o vanidad, o en cualquier medida, inmediatamente la rechazaré. Resolución 20: tomo la resolución de mantener la más estricta moderación en el comer y beber. Él sabía cuál era su pecado, él sabía sobre su debilidad, y él resuelve, se compromete a comer y beber todo con medida, porque él sabía que la gula es pecado. Resolución número 28: estoy resuelto a estudiar la Escritura tan firmemente, constantemente y con frecuencia, al punto de que pueda encontrar y plenamente percibir que estoy creciendo en el conocimiento de ella. Estoy resuelto a estudiar todos los días la Biblia para saber que estoy creciendo en su conocimiento. Él sabía su necesidad de la palabra de Dios, y él resuelve, se compromete con Dios a hacer eso. Ahora, ¿qué llevó a Edwards a escribir estas resoluciones, estos compromisos con Dios? Él lo escribe en su introducción. Él dice: estoy apercibido de la realidad de que soy incapaz de hacer cualquier cosa sin la ayuda de Dios. Humildemente le pido que por su gracia me permita mantener estas resoluciones hasta el punto que estén de acuerdo con su voluntad por causa de Cristo. Edwards se comprometió con el Señor porque había entendido el Evangelio. Por eso, él había entendido lo que Dios había hecho por él en Cristo Jesús, y lo único que cabía para él, lo único lógico, lo único razonable era comprometerse con el Señor. Ahora, ¿de quién aprendió Edwards? De hombres como el apóstol Pablo, quien muchos años antes que Edwards había comprendido él mismo el Evangelio. Y Pablo había escrito cosas como estas en Gálatas 2:20:
con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pablo había entendido lo que Cristo había hecho por él. Y ya no vivía para sí mismo, ya no estaba comprometido con sus deseos. Ahora estaba comprometido con el Señor. Para mí el vivir es Cristo. Cristo vive en mí. Pero eso ocurrió en Pablo porque él entendió el Evangelio. Él había entendido quién era Dios, quién era Él, lo que Él había hecho en contra de Dios, lo que Él merecía, y entendió lo que Dios hizo por Él en Cristo. Y lo único razonable en su mente era entregarse de lleno al Señor. El Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amar al Señor es obedecerle. Amar al Señor implica guardar su palabra. Es lo que debemos hacer nosotros si realmente amamos a este Señor, al Dios hombre que vino a la tierra y dio su vida por nosotros. Pablo le escribió a los Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hemos comprendido nosotros el Evangelio, hermanos. Hemos comprendido nosotros lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Hemos comprendido nosotros lo que Cristo ha hecho por esta iglesia. Porque lo único que cabe entonces es que cada uno de nosotros y que esta iglesia se comprometa totalmente con el Señor. Nuestra obediencia a la palabra de Dios no se da en búsqueda de la justificación. Comprometerse con Dios en andar según su palabra, en obedecer su palabra, no es legalista, no es legalismo. No andamos buscando ser justificados. La obediencia es el resultado de haber sido justificados por la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz. La obediencia es el resultado de la fe. No para justificación, sino debido, por causa de la justificación. El legalista busca obedecer para ser justificado. El antinomiano, aquel que odia la ley, que rechaza la ley, dice que la ley es innecesaria para el creyente. Pero el verdadero cristiano confía en el perfecto Cristo que ya lo justificó, y confía en el perfecto Cristo que le dará todo lo que él necesita para serle obediente a él. Que habiendo nosotros entendido el Evangelio, nos comprometamos con Dios, comprometiéndonos a obedecer toda su palabra. Que desechemos nuestro compromiso con nosotros mismos, con nuestros deseos, con nuestra vida, con nuestra carne, y nos comprometamos exclusivamente con el Señor que nos rescató en Cristo Jesús. Como escribió el puritano Thomas White, que sus resoluciones sean firmes y fuertes, no meros deseos, sino propósitos resueltos o determinaciones. Hagan de sus resoluciones compromisos para luchar contra sus tentaciones para pecar. Escriban sus resoluciones y sobre todo resuelvan pasar su vida como es digno de aquel que ha meditado en las cosas santas y celestiales. En Cristo, hermanos, Dios nos salvó de nuestro egoísmo. Dios nos salvó de nuestro egocentrismo, de esa falsa cosmovisión, de esa falsa idea que tienen todos los hombres. Y puso en nosotros una mente nueva con la correcta cosmovisión de que todos nosotros como creyentes hemos sido comprados por Cristo. Él es nuestro Señor y nuestro compromiso debe ser ahora con Él.
Pero eso solo se va a dar si entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu evangelio. Y Señor, te pedimos que tú hagas una obra en cada uno de nosotros y en esta iglesia como cuerpo, para que nos comprometamos totalmente contigo, para que busquemos obedecerte a ti, habiendo entendido lo que tú hiciste por nosotros en Cristo Jesús. Que tú nos auxilies, Señor, a meditar cada día más en todas estas cosas tan importantes para nuestra vida, y que nos des todo lo necesario para serte obedientes. Aplica tu palabra, Señor, en nuestros corazones y edifícanos, Señor. Parte de esa edificación y crecimiento espiritual es un mayor compromiso contigo y con tu palabra. Y que esto sea una realidad en medio nuestro, Señor. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo. En su autoridad oramos. Amén.